Bienvenidos al podcast más pop de todos. En esta plaza hablaremos de todo: videojuegos, música, cine, anime y demás. Únete a Chicken y Oogie Boogie en este nuevo capítulo. Ajusta tus audífonos porque esto es Está de Podcast. Hola y bienvenidos a Está de Podcast con Oogie Boogie. ¿Qué onda, Chicken? ¿Cómo estás, Oogie Boogie? Y un servidor, el Chicken. Aquí estamos otra vez, otra semana aquí, estando en sus hogares, bueno, en sus laptops, en sus celulares, en sus aparatos, todo lo referente a tecnología. Ya ven que ahora todo se reproduce en cualquier dispositivo celular. Y bueno, estamos otra semana aquí. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ha parecido? Pues muy bien, porque cada vez creo que se nos hace más sencillo platicar cada semana sobre los temas que nos gustan y también compartir con todos los que nos escuchan, ¿no? Sí, recuerden que ya estamos primero ya estamos en YouTube con el nombre Está de Podcast, así como suena. Acuérdense, ahí ya tenemos las primeras dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y también ya estamos en Spotify, ya está el capítulo 1 y el 2, que yo creo que ya no va a estar listo pronto, ya este fin de semana, por el 8 o 9 de agosto, por ahí ya va a estar, ¿no, Wiwi? Sí, ya vamos a tener los 3 episodios también. Ajá. Y también, de una vez también les comentamos que vamos a tener página de Facebook ya que ya va a estar listo, sobre todo para los que se conectan por esa red social. Ya pronto ya vamos a comentarles un poco cómo va a estar la onda con el podcast y cómo se va a interconectar con el Spotify, el YouTube y el Facebook, ¿no? Sí, para que ya estemos conectados. Así que ya van a ser esas tres, ¿no? Nuestras formas de comunicación. Sí, yo creo que por ahora sí. Okay. Creo que es el audio en Spotify, el video sencillo en YouTube y a ver qué también subimos en Facebook, qué contenido compartimos con ustedes que nos ayuda a complementar lo que les enseñamos aquí. Ya está, sí, eso ya conforme pasen las semanas, eso lo van a aparecer en sus respectivos canales de esto está de podcast. Hoy, ¿qué tenemos, Oogie Boogie? Pues hoy les tenemos preparadas, como en las semanas anteriores, 3 secciones. La primera va a ser la sección de noticias, la segunda una sección de cine, vamos a variarle y vamos a terminar con una sección de música. Okay, sí. Sí, ya ven que hemos estado hablando mucho de videojuegos y de anime, pero como ya ven cómo es el nombre de este podcast, vamos a hablar de todo lo referente a la cultura pop. Entonces, sí, vamos a también, nuestra idea al principio de la creación de este podcast era meter música y películas, ¿sí? Que por cierto, la noticia tiene mucho que ver con estos temas, ¿no, Oogie Boogie? Sí, vamos a empezar ya con nuestra sección, ¿no? Sí, ya de una vez. Pues Va. Sí, entonces vamos con la sección de la Notiplaza. Extra, pásele a ver las últimas noticias en la Notiplaza. Regresamos a Está de Podcast aquí con la Notiplaza. Y por cierto, con muchas noticias que, híjole, ahorita que van a tomar cierta polémica, la verdad, ¿sí? Primero vamos con el cine, Oogie Boogie. ¿Ya has sabido lo que ha pasado con los cines en la Ciudad de México? Pues creo que ya están por abrir. Bueno, a lo mejor para cuando ya publiquemos el podcast ya van a estar abiertos con sus respectivas medidas de sana distancia y sanidad. Sí, de hecho ya lo acaba de anunciar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el día viernes 17 de agosto, en donde ya, aunque hay que tomar en cuenta que aunque está en la Ciudad de México el semáforo en naranja, ya van a estar abriendo poco a poco algunos establecimientos públicos, ¿sí? Van a abrir en este lapso ya los museos y los cines, ¿no? Que son los cines, museos y albercas, que es a 30% de su capacidad. ¿Sí? Eso es, hay que tomar en cuenta esta parte, y van a empezar desde el 10 de agosto, sería el lunes,
¿sí? El lunes van a empezar, ya van a abrir estos establecimientos al 30% para, solamente en la Ciudad de México, creo. No sé si Estado de México, pero creo que sí, ¿no? No sé cómo es diferente. Sí, debe ser diferente el semáforo, pero no sé cómo está el Estado de México ahorita. Creo que también depende mucho de la zona. Uh-huh. Pero sí, entonces, hay que tomar en cuenta que va a ser muy distinto la forma de entrar al cine como hemos hecho durante los meses pasados, antes que pasara esta pandemia. Primero, nos van a estar dividiendo 3 asientos por persona, así como lo que entiendo. Obviamente nos van a estar monitoreando a la entrada del cine si tenemos fiebre, nos van a estar echando gel antibacterial, obviamente tenemos que llevar cubrebocas, y tengo entendido que sí tenemos sí se tiene permitido llevar palomitas o alimentos. Sí, yo me había quedado en que no iban bueno, al menos alimentos que estuvieran descubiertos ya no se iban a vender. Sí, algo así, iban a vender alimentos, pero así como empaquetados. Empaquetados, seguro. Ajá. Sí, y obviamente pues guardándose a la distancia. Además, es que no va a ser lo mismo, ¿no? No hubiera sido lo mismo si no entras con tu chocolate, sí, con tus palomitas, con tus nachos. Sí, y también va a haber solamente una entrada y una salida. Una entrada para la llegada al cine y una salida al terminar la función, bye. O sea, por la entrada de la salida de emergencia. Iba a decir. Nada que y nos íbamos al baño y que regresar a cada sala y vamos a la plaza, no, a lo que van. Si van a ir a ver la película, a eso van a hacer, ¿no? Ir al cine. También se dijo en esta sesión, ¿no? Con la jefa de gobierno, que los niños también pueden entrar al cine, acompañar a un adulto, y también pueden entrar las personas de la tercera edad. Pueden, pero sabiendo que son un target de riesgo para el COVID-19, no es recomendable, ¿no? Eso sí hay que aclarar. Y también van a tener, obviamente van a ir separados, ¿sí? En los cines y sobre todo los museos van a tener que, cuando hagan fila, van a tener que estar haciendo sana distancia, ¿no? Que con sus 15 centímetros, si no me equivoco, de persona a persona. Entonces, sí tienen que, bueno, con respecto a los cines y a los museos, tienen que guardar sana distancia para esperar el turno. Y además va a ser limitado, obviamente, por el 30% de la capacidad. Ya después del 30% ya nadie puede entrar al establecimiento, ¿sí? Obviamente, va a depender mucho que cómo vaya a estar el semáforo. Por ejemplo, si el semáforo vuelve a rojo, otra vez se van a cancelar los cines y los museos y estos tipos de establecimientos públicos, ¿no? Por obvias razones, porque la pandemia se salió otra vez de control y otra vez hay que resguardarse lo más posible en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas nuevas reglas? Pues qué bueno que ya se están implementando, ¿no? Porque ya los cines eran un negocio que tenía mucho tiempo cerrado y que depende mucho de que la gente realmente vaya, si no hay negocio. Y muchas personas estaban en riesgo de perder su trabajo. Ya ves, sí, todo el tema de los estrenos de las películas que se retrasaron, otros estrenos que se cambiaron a plataformas de streaming. Sí. Está cambiando, ese negocio está en mucho riesgo ahorita. Sí, no, ahorita sí, el cine ahorita está en una situación de mucho cambio. Yo sí pienso que va a haber un cine post-COVID, ¿no? Uh-huh. Que ya ahora gracias a las plataformas como Netflix o Amazon, en donde ya muchas de las compañías productoras ya están estrenando sus próximas películas en esas plataformas de streaming. Y hay que tomar en cuenta también que, sobre todo en México y sobre todo en Estados Unidos, hay muchas familias que dependen de sus cines. Hay pequeñas familias que tienen un cine o 2 cines en pueblitos y a ellos les está pegando con todo la pandemia, porque prácticamente les está cerrando su negocio total. Sí. Entonces, qué bueno, en este caso, hablando de la Ciudad de México, qué bueno, porque se abrieron los cines. En mi caso, qué bueno que
ya más o menos poco a poco se está abriendo ya al público, aunque eso sí, no, hay que tomar en cuenta que hay que seguirse protegiendo, ¿no? Claro, sí, como siempre, como en todo. Sí, o sea, esto hay que acostumbrarse ya a estas reglas, hay que llevarse cubrebocas, hay que lavarse las manos, hay que cuidarse como a tu familia y a la sociedad en sí, porque estamos todos en este problema que pues no es sencillo, y que hay que vivir con esta enfermedad, ¿no? Que sí va a estar mucho tiempo en nuestro ambiente, ¿sí? Sí. Bueno, hay otra noticia hablando de cine y hablando de las exhibidoras. Ahorita hay mucha polémica con una película de Disney que se iba a estrenar este año. Hablamos de Mulan. ¿Tú viste Mulan en la caricatura, no? Claro, sí, hasta hace poquito la vi en la televisión. Bueno, sí sabías que iba a haber un remake, iban a hacerlo. Ya tiene mucho tiempo que lo querían estrenar, ¿no? Este año, sí. Desde no sé qué mes, y no habían podido. Ya tenía también muchos años que le estaban promocionando, que habían quitado a Mushu. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, lo que pasa es que ahora la noticia, se puede decir que de la semana, es que Disney acaba de anunciar que la película de Mulan, la nueva que se iba a estrenar en 2020, se va a lanzar directamente en su sistema de streaming Disney Plus. O sea, ya quitando de tajo el estreno en salas cinematográficas, siendo un golpe durísimo para las cadenas de exhibición como AMC, Cinépolis, que dependían mucho de este estreno, porque se decía mucho que Mulan iba a ser como la inauguración de la reapertura de esta nueva etapa en las salas cinematográficas en Estados Unidos. Pero ahora que Disney pues pasó a su plataforma totalmente, cobrando los $20 extras, aunado a la suscripción habitual de Disney Plus, pues prácticamente les dejan sin el estreno en el cine. Y hay mucho hermetismo por parte de las exhibidoras, porque pues ya incluso algunas ya habían invertido presupuesto en la promoción. Ya ven que las salas invierten dinero en promoción, en marketing y en los anuncios publicitarios, ¿no?, que tienen que comprar para promocionar la película que va a llegar. Pero ahora ya que ya va a llegar directamente en la televisión y en las computadoras, pues sí es una situación pues difícil, ¿no? ¿Cómo ves, Uri? Pues interesante la manera en cómo van a empezar a cambiar también los negocios del cine, ¿no?, y las películas. También sí, creo que Universal había estrenado Troll directamente streaming en lugar de las salas de cine, como había prometido. Y fue un escándalo en Estados Unidos, ¿no? Porque muchas compañías de cine allá incluso reclamaron a Universal porque no respetaron el acuerdo que tenían. Uh-huh. Sí, de hecho esto ya se está haciendo habitual con las productoras de cine en Hollywood, que por ejemplo ahorita Warner iba a estrenar la película de Scooby-Doo en marzo, y pues y ahora con lo de la pandemia lo tuvieron que estrenar en streaming, ¿no? También lo estrenaron no sé si en la de HBO, creo que en Estados Unidos, directamente. Y por ejemplo la nueva película de Bob Esponja, ya ven que iba a salir este año también. Sí. Nickelodeon Movies y también Paramount dijeron no, va para Netflix directamente. Pues qué bueno para los que tenemos Netflix. Sí, pues sí. Aquí en puntos ya las salas de exhibición sí están como preocupadas, porque ya las productoras van a estar viendo que van a tener muchísimas más ganancias en una plataforma, porque van a tener más gente que lo vean y no van a tener que pagar la comisión o el pago a las salas de exhibición por mostrar la película, ¿sí? Porque va a ser casi directamente. Sí, y también más cómodo para el consumidor, porque no va a tener que arriesgarse a salir a un cine con otras personas y estar con el cubrebocas y gastar extra en comida. Ya pueden hacer todo desde su casa. Sí, es y pues bueno, y esta es como la noticia. Vamos a ver qué pasa, porque ya esto está cambiando muy rápido.
vienen ya la ceremonia de los Óscares, que ya falta poco para que según se iba a estrenar en febrero y ahora se atrasó para otra fecha, creo que en marzo o en abril. ¿No hubo Óscares este año? Sí, ¿no? Ya sí hubo en febrero, pero va en el 21, pero se va a atrasar un poco para dar chance a los productores a mostrar sus películas. Y de hecho van a dar oportunidad a que lo muestren en las plataformas de streaming, que no necesariamente tiene que estar en una sala de cine, como era la regla oficial de los Oscars. Entonces, todo esto está cambiando muy rápido para el Hollywood, sobre todo hablando específicamente. Y bueno, vamos a ver cómo va esta situación. Yo sí pienso que, aunque sí me gusta mucho verla por las plataformas como Netflix o Amazon, a mí sí me encanta mucho la experiencia cinematográfica de ir a una sala de cine, ¿no? Sí. O sea, a mí me encanta, desde joven lo hice, ¿no? Es que nosotros crecimos con eso, pero hay gente, los más chicos, que ya no les importa tanto, ¿no? Sí, y hay una generación que ya no está creciendo con eso, Uh-huh. que ya todo lo ve en Netflix. Y ahora Sí. con esta situación que a fuerza tiene que verlo en su computadora, en la tele, pues bueno, ya ustedes ya saben cómo está cambiando esta industria del cine en este caso, ¿no? Claro. Y bueno, y ya la última noticia, que ya cambiando un poco radicalmente de tema, es con respecto a los videojuegos. Hubo varios anuncios con respecto a ya la tan comentada nueva generación de consolas, hablando específicamente del Xbox Series X y del PlayStation 5. Microsoft anunció hace unos días que todos los controles de Xbox One, de la actual, se puede decir, van a ser compatibles con el Xbox Series X, la nueva generación de consolas. Todas, incluso los adaptadores, los que están con cables, todos los controles que son de Xbox One se pueden jugar a la nueva generación, con los nuevos juegos de Xbox Series X. Cosa contraria con el Play 5, que con el Play 5, para poder jugar los juegos de la nueva PlayStation 5, con el control del Play 4 no se va a poder. Obligatoriamente vas a tener que jugar con el nuevo control del PlayStation 5. ¿Cómo ves, Hugo? Se puede decir que esta diferencia con estas dos nuevas consolas. Buena noticia para los fans de Xbox. Ajá. Y pues no tan buena para los de Play, ¿no? Ajá. Pues supongo que ya muchos estaban esperando que en general no fuera nada retrocompatible, pero sí le da una ventaja a Xbox en ese sentido, ¿no? Porque ya el gasto inicial que tienes que hacer en la consola ya no va a ser tanto, ya puedes usar tus accesorios de la generación pasada ahora y empezar a jugar y comprar juegos nuevos. Sí, ahorita el Xbox está apoyando mucho al usuario, se ha vuelto una compañía pro usuario, donde va a buscar mucho a la persona que busca los precios accesibles, ¿no? Sí. Que sea accesible jugar su sistema de Xbox. Y ahora con esto, porque mucha gente tiene controles de Xbox One, pues, que mejor. Y ahorita los controles de Play 5 y de sobre todo, pues están carísimos. Ya en Amazon, como creo que habíamos comentado, que estaban a 1,700, 1,800. Carísimos. Y pues, híjole, ahorita con esta situación económica, pues está difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque va a estar al rojo vivo esta nueva guerra de consolas, entre comillas, llamamos así. Ahora, conforme ya pasen los meses, ya las semanas y los meses, van a estar sabiendo muchas noticias de estas nuevas consolas, y obviamente les vamos a estar comentando aquí en esto está de podcast, ¿sí? Entonces, pues aquí ya terminamos la sesión de la Notiplaza, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos, Ugi? Yo creo, si estás de acuerdo, ajá, nos vamos a la sección de música. Súper bien. Sale, vamos. Vamos a la sección de música. Córrele. Vamos a empezar con nuestra nueva sección de música. Está otra vez el Chicken aquí. ¿Ya llegaste, Chicken? Ya, aquí estoy. Fue a tomar un poco de agua. Es que tenía mucha sed. ¿Ya te despertaste? Sí. Ya. Qué bueno. Es que ya no había tomado agua en toda la tarde, y ya ves que aquí hace mucho calor. Hace un buen de calor. Te vas a quedar sin plumas, güey. Ya sé, está bien dura la calor.
Sí, Bueno, ¿qué vas a hablar de música Ghibli? hoy, como es el primer capítulo y para celebrar, bueno, el primer capítulo donde hablamos de música y para celebrarlo, yo voy a hablar de mi banda favorita. Ok. Es, no, tú ya sabes cuál es. Ya creo que ya sé. ¿Sabes cuál? Bueno, la banda se llama AFI. Seguramente muchos la conocen como AFI aquí en México, porque así le decían cuando ibas a comprar los discos. Y una vez me pasó, fui a un mix-up sí. y pedí que me enseñaran, que eran tiendas muy grandes, ¿no? Ahorita todavía hay algunas, pero antes eran tiendas grandísimas, sí, llenas de discos físicos. Dice, los discos de AFI, me decían, ¿de quién? Yo de AFI, dice, no, a ver, y me llevaron a las computadoras que tenían ahí para buscar en el sistema. No se encontraba, ¿no? ¿Cómo se escribe? Le digo, es A-F-I. Y dicen, AFI, es que siempre nos los piden como AFI. Entonces a lo mejor muchos lo conocen así como AFI. AFI. Como la policía de ese la entonces. Policía. Yo por eso no le digo AFI, porque me recuerda a la policía, la que existía, ¿no? Ajá, y te trae muy malos recuerdos, ¿no? Pues no sé, la verdad, ni hablar. Bueno, sí. AFI realmente significa A Fire Inside, como un fuego dentro. Sí. Esta es una banda de California, de rock y rock alternativo más o menos, que fue formada en 1991. O sea, ya tiene más de 30 años. Los miembros actuales son 4, que es Hunter Borgan, que toca el bajo, Adam Carson, que toca la batería, Jed Puget, que toca la guitarra, y David Havok, que canta la voz de la banda. Los miembros originales eran David y Adam Carson, o sea, la voz y la batería fueron los que fundaron la banda junto con 2 amigos suyos cuando estaban jóvenes, y ya ahorita son los 2 únicos miembros originales que quedan. A ellos ya después se les suma. Ya no están los originales, ¿verdad? No, nada más ellos 2, nada más David y Adam. Son los originales, son los más grandes. Y ya después se sumó, se fue el guitarrista, llegó Jade Puget, que le puso como un toque muy especial con su forma de tocar la guitarra, sus acordes, las melodías que sacaba. Y Hunter Borgan en el bajo, ¿no? Que es como que el que no resalta tanto, pero sí le aporta algo a su música, un estilo propio. Originalmente eran una banda de hardcore. O sea, si tú escuchas sus primeros álbumes o EPs, como Answer That and Stay Fashionable, que tenían nombres así bien largos, incluso en esa época, en los 90s, como que era muy común ese estilo, ¿no? Sí, era incluso muy popular en las radios, en MTV. Sí, grunge, porque muy similar al grunge de la época, ¿no? Que era mucho de gritos, sonidos guturales, así. Sí, así canta, este tipo así canta, o cantaba, dice, Very Proud of You, Shut Your Mouth and Open Your Eyes. Son como 3 discos de sus inicios, donde sí se nota mucho este estilo hardcore y más punk puro. Si ves otras bandas de la misma época como Placebo, también empezaban de forma similar, que eran canciones cortas, como de 2 minutos y medio, que tenían coros muy repetitivos, melodías muy repetitivas, y que repetían los mismos versos durante todo el coro, cosas así, y eran a ritmos muy rápidos. Hay mucha gente que a lo mejor todavía no sabe quién es la banda. Sí, no, de hecho, sobre todo la nueva generación, esta nueva generación. Sí, pero los que son más o menos de nuestra edad, que todavía alcanzaron a ver en TV, a lo mejor con lo que les voy a ir contando se van a ir acordando. Lo que sigue de ellos es mi época favorita, que es a partir de 2003, que sacaron el álbum de Sing the Sorrow, que es donde empiezan a definir mejor su estilo, ya de forma menos hardcore, y comienzan a integrar sonidos electrónicos, así de sintetizadores, en las mezclas que hacían de las melodías. Entonces los hizo como más mainstream, los introdujo al gusto general de todo el público, y lo hizo más del agrado de un mayor número de seguidores, ¿no? Incluido yo, porque sí, es mucho más fácil de escuchar, hay menos gritos, hay más variedad en las melodías, y lo importante aquí es que empezaron a hacer letras más complejas. Ya lo habían hecho en algunas canciones de discos anteriores, pero las letras empezaron a enriquecer mucho. Las letras las escribe el vocalista. Entonces David como que sí le imprime su estilo personal, usa un lenguaje, no es muy simple, pero tampoco muy complejo, pero sí es como se hacían antes las canciones, ¿no? Que eran como más metáforas, más en forma de poesía, que parecían poemas con música. No te decían las cosas tan así. No era muy común todavía en ese lapso, ¿no? Ese estilo de música tan característico. Pues fíjate que yo creo que en ese entonces, ya se iban metiendo más esos aspectos como
como que en los 90s era, a finales de los 80s y los 90s, lo bueno. que no era pop era como música así de golpe, ¿no? Muy violenta la música, los ritmos. Sí, muy de estudiantes, es que reflejaba mucho la generación en ese la generación X, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, exactamente. Y bueno, el grupo de AFI sí tenía como ciertos rivales, ¿no? Que tenían cierto estilo, ¿no? Por ejemplo, Placebo, The Rasmus en su tiempo. Sí, empezaron a salir en esa época, sí. También The Breaking, Korn, Yellowcard, aunque bueno, Yellowcard fue como se desvió muchísimo a otro estilo happy punk. Todas las bandas de esta época como que empezaron a agarrar su estilo. Linkin Park, igual, un estilo, terminó con un estilo completamente diferente. Sí. Y también era medio hardcore con gritos así. Sí, y Linkin Park, fíjate que me gusta mucho, no es mi estilo, pero Linkin Park sí le reconozco que cambia mucho de estilo, ¿no? Y regresando a AFI también lo hacía, ¿no? Muchísimo. No, y lo sigue haciendo. Vas a ver en todo lo que te voy a platicar ahorita. De este álbum, algo importante es que tenía como un concepto. No sé si llamarlo un disco conceptual, pero sí seguía la idea de un concepto. Incluso para promocionarlo, a veces hacen campañas mientras promocionan un disco que mandan como, por ejemplo ahora, suben a redes sociales imágenes así como crípticas, con símbolos, con algunas frases de lo que va a tratar el disco, a lo mejor los títulos de las canciones, algunos versos. Y en este de Sing the Sorrow hicieron una campaña donde daban símbolos a cada sencillo. Cada sencillo tiene un símbolo dentro de un círculo, o cada canción. Y también hicieron un cortometraje que se llamó Clandestine, que era así también como muy extraño, ¿no? Muy de suspenso, y relacionado con el disco. Dicen que las canciones del disco, en el orden en la que las escuchas, cuentan una historia de muerte y renacimiento. Entonces puedes escuchar el disco de principio a fin o de fin a principio. Y la canción del medio tiene un acorde de guitarra que se escucha exactamente igual. O sea, si tú pones esa canción al revés, el acorde de guitarra con el que empieza la canción se escucha exactamente igual. O sea, ¿en serio? Sí, eso dicen. Nunca lo he checado. Antes había discos LPs, ¿no? Sí. Se podía hacer eso, ahora ya no. Pero eso dicen. Entonces tiene otras muy buenas canciones en este disco. O sea, yo recomiendo, les voy a recomendar unas al final, porque son de mis canciones favoritas. Sí. Ajá. Si no se han acordado todavía porque a lo mejor no los alcanzaron a ver en esta etapa, se van a acordar ya cuando les hable del siguiente álbum que fue en 2006, que se llamaba December Underground. Esa sí es la que más recuerdo, totalmente. Ajá. Y hay una razón, pero este fue un paso en una dirección diferente a lo que traían antes, pero muy lógica, ¿no? Porque ya habían ingresado al mainstream. Sí. Ya traían un sonido más electrónico, más fácil de escuchar, menos gritos, traían un nuevo look. El look yo creo que ya con eso todos se acuerdan. Si buscan AFI Google, seguramente les va a salir la imagen de Davey Howe con el fleco, ¿no? Era la época emo, ¿no? Emo, sí. Ajá. emo, pero era emo, ¿no? Con el fleco así como hasta la panza, no sé. Sí. Y el guitarrista igual, el Jade con su fleco tapándole un ojo y el cabello despintado y todo. Entonces con este nuevo look fue como un recurso que aprovecharon para promocionar el disco. Entonces sacaron la canción de Miss Murder, que yo me acuerdo que la descubrí en los 10 más pedidos. ¿Te acuerdas de ese programa de MTV? Sí, viejísimo ya. que salía Gabo Ramos. Ajá. Que era la voz de Ash Ketchum. Sí, güey. Cuando todavía MTV pasaba música, los últimos años donde pasaba música MTV. Sí, eso fue en los últimos años prácticamente. Sí, de 2006 a 2009, 10. Ajá, fueron los últimos años de MTV como MTV. Entonces, Miss Murder, Love Like Winter, que también tiene video, y de mis favoritas, que es de Missing Frames, son como 3 canciones que yo sí recomiendo. Incluso en esa época se le daba tanta importancia todavía a las bandas, a las presentaciones en vivo, que llegaron a salir en los 10 más pedidos en MTV. Y también no sé si te acuerdas que quisieron hacer un concierto similar a lo que hicieron en los 80s con el Live 8. Live 8, sí. Aquí le pusieron el Live 8 de 8. Ajá, en el 2005. 8. Ajá, exacto. ¿2005 o 2006? No recuerdo qué año fue. Fue el 5. Sí. Ah, bueno. Que ahí salieron ellos cantando. También todos vestidos de blanco. Hay unas canciones de este disco. Después de este disco, normalmente se tomaban como 3 años entre cada disco. Y se notaba que las canciones eran diferentes a las anteriores, que pensaban bien el estilo, las letras, y sacaron en 2009 el infame disco de Crash Love,
Ah, tu disco favorito. Sí, sí, ya, no es mi favorito, pero, Ya sé, pero ya lo digo ya, ya sé, nada más por ya sé, fregar. pues ya no te digo nada. Es es un disco, el título y la portada del disco realmente es como muy de adolescente, ¿no? Ajá, sí. Así es, pues como muy infame por eso, pero tiene canciones muy buenas que a mí en esa época de mi vida hablaban como del desamor y no sé qué tanto. Sí, Entonces, del dolor, del dolor y ándale, del sí, rechazo. exacto, que es, yo en esa época de mi vida lo escuché mucho y me gustó mucho y traían precisamente un estilo musical y visual diferentes. Ya no eran emos, ya eran como más ritmos más simples, había menos sintetizadores y más sonido de guitarra. El Jay, el guitarrista, le puso como un tono muy característico a la guitarra que se repite durante todo el disco. Entonces cualquier canción que tú escuches de este disco vas a saber sin ver de qué disco es, tú vas a saber qué es por el tipo del sonido de la guitarra. Lo que sí mantuvieron fueron letras también muy elaboradas, no tanto la mejor como en Sing the Sorrow en 2003, pero sí muy elaboradas. Y un video musical nada más, no, perdón, 2 videos musicales esta vez. Sí, muy poquitos, sí, comparación con la anterior. Sí, ahí ya dejaban de ser tan comerciales, pero creo que sí este disco fue, como tuvieron mucho éxito con el anterior, con las canciones del anterior, mucha gente compró este disco y creo que es el más vendido que tienen hasta ahorita, el de Crash Love. Ajá. Después de en pero ¿por qué 2009, no te gustó? sí me gusta. Ajá. Pero ¿por qué es el menos favorito? No me gusta el nombre, la portada nada más. Sí, es que te digo, te dan como una sensación de ser adolescente y así, y como que no. Ahí como ya para esa edad, ¿no? Como grupo, como que, pues, ¿qué onda, no? Sí. Algo así como le pasó a Coldplay, ¿no? Coldplay que ya ves cómo evolucionó y dije, ¿qué pido? O sea, es el Coldplay de este actual, es muy diferente. Muy diferente. De hecho, en esa época también regresó Coldplay, ¿no? Después de muchos años, en 2009. También tenía un estilo muy diferente con el de Viva la Vida. Ajá. Bueno, después de Crash Love, sacaron en 2013, ahí se llevaron 4 años. Más de 4 años de sacar el disco. Fue mucho. Se llamó Burials el disco. Que este es mi disco favorito de ellos. Tiene mucho un estilo más oscuro, ya más tirándole al horror punk y más alternativo. Desde la primera canción tú lo notas, se llama I hope you suffer, o sea, espero que sufras, ya desde ahí ya sabes, ¿no? Sí. Y es una frase que se repite durante todo el coro es nada más esa frase repetida una y otra vez. El ritmo es mucho más lento. Todas las canciones tienen un sentido lírico similar al de Sing the Sorrow, como esa oscuridad, pero sí meten sintetizadores para hacer este tipo de sonidos y suena muy diferente a todos los discos anteriores. Bueno, después de siguió un disco que se llamaba AFI igual, pero le llaman The Blood Album y tiene como Blood Album, sí, el álbum de sangre, y fue como una temática de sangre. Te digo que hacen estas campañas antes de lanzar un disco, y eran como si los tipos de sangre sacaban pistas con alguna cancioncilla, un ritmo de menos de 30 segundos, y era O positivo, O negativo, A positivo, B negativo, algo así. Incluso están en Spotify por si quieren buscarlas, se las pueden encontrar. Sí. Por cierto, ya en esta etapa de AFI ya no tenía la fama que tenía hace años. No, yo creo que por lo mismo que se tardaban en sacar discos, como que la gente iba perdiendo también el interés. Porque ellos realmente lo hacen por arte. En entrevistas, David Havok ha dicho que él no lo hace para que le guste a la gente, lo hace porque a él le gusta. Y los que escriben las canciones, la letra y la melodía son él y el guitarrista, en todos los discos. Bueno, los más recientes. Ellos hacen el proyecto y luego ya se juntan todos a grabar. Sí. Y siempre tratan de hacer algo nuevo. Buscar tendencias y ganar millones. Hacer lo que les gusta, ¿no? Y eso también pues ha provocado que a mucha gente no les gusta. Como a mí hay discos de estos últimos que a mí realmente no me gustan mucho, ¿no? Sí. Y en de Blood Album, que salió en 2017, tienen otro estilo. Es más hardcore como al principio. Y tienen menos letra, mucho menos sentido lírico también en lo que dicen, comparado con Burials o Timber Underground o Sing the Sorrow. Luego, después de este disco,
salió en 2018, finales de 2018, un EP, que es lo último que sacaron ellos, que se llama The Missing Man. Ujú. Es mucho Sí. más hardcore todavía que el Blood Album. Ya totalmente, Sí, ya y son a solamente sus 4 raíces, ¿no? canciones. A sus raíces. Como en 2 o 3 canciones sí, pero hay una canción donde es completamente diferente y hacen muchos estilos. Como que fue un disco de prueba, ¿no? Como que dijeron, queremos probar esto. Y esto es importante porque es algo que se repite en muchos proyectos alternativos que tienen, que ahorita te voy a platicar. Lo último que supimos de AFI fue en abril de este año, en una entrevista que le hicieron al bajista sobre una participación de la banda en un festival este año, que ya no se hizo, el festival se atrasó, se pasó para 2021. En esta entrevista, dijo que ya habían escrito un nuevo disco y que tal vez iban a tocar las nuevas canciones en el festival, pero pues ya no se pudo. Entonces pues ya nos quedamos con las ganas. Otra cosa que me gusta de esta banda, que ya te lo mencioné, es que tienen esta variedad de estilos, como que tienen mucha creatividad para hacer diferentes tipos de música. Entonces tienen otros proyectos. El vocalista y el guitarrista tienen uno que se llama Black Audio, que es muy bueno, que es música como techno y electrónica. Y también con diferentes estilos. Si lo pueden buscar, es Black con K en lugar de, con Q en lugar de con CK, BLAQ, audio. Ese es de puro techno y electrónica. Tienen otro proyecto de ellos dos que se llama Extremist, que es XTRMST, que es hardcore puro. O sea, sus canciones son puro grito. Punto. A mí no me gusta, pero es otro proyecto que tienen. ¿Por qué no te gusta? No me gusta el hardcore. O sea, me gusta cuando metan así un poquito de gritos para por el sentimiento de la canción o algo. Pero ya puro hardcore ya no. Ya no lo disfruto. No. Luego, el vocalista por sí solo también tiene otro proyecto que se llama Dreamcar, que es más pop, más estilo retro. Que no sé si sabías, pero esta es una banda que forma un supergrupo que le llaman, que es el vocalista y los miembros de la banda de No Doubt, de donde salía Gwen Stefani. Sí. Con ellos tienen un disco que se llama igual Dreamcar, tiene muy buenas canciones. Es como un pop alternativo, está muy bueno también. Y ha participado en otros proyectos como Son of Sam, que es Songs from the Earth. Tienen un disco, es que creo que Son of Sam es una banda que como que tiene muchas colaboraciones y siempre cambian de vocalista o algo así. Entonces una vez le tocó a él un disco con ellos y el de Songs from the Earth, y también está muy bueno. Y pues de vez en cuando participa también en canciones de otros artistas como Scarlet Grey, una canción que se llama The Sky and I. También muy buena, y ahí le ayudan los coritos al final, está muy padre. Y también AFI, Black Audio y David Havok tienen un buen de covers de muchas canciones de The Cure, de Nine Inch Nails, tienen de varios artistas, tienen covers de Blur. Sí, había escuchado que tenían ellos de rock. De Blur, sí, de varios. Sí. Como Black Audio tienen covers de Blur. Sí. Y por cierto, como que las canciones que les gustan las hacen cover. Y ahora, ¿cómo? Ya ahorita, por ejemplo, AFI ya como que... Ya ahorita como está la música actual, ¿no? Que ya es una tendencia muy distinta. Creo que ya AFI saben que no tienen cabida en la industria como tal, ¿no? Por la situación, por la industria en sí, porque ya hay muchas nuevas... es un nuevo mercado. Y la música ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ya incluso la manera de escuchar, ¿no? En mi opinión muy personal, lo que ya escuchamos en la radio y vemos en la televisión es música que ya no está hecha como para hacer arte, ¿no? Como antes, que sí te preocupabas porque dijera algo la música. Incluso Michael Jackson, ¿no? Tenía un mensaje político o ambiental en sus canciones, independientemente de su vida, ¿no? Él sí como que sí metía mensajes así. Y ahora ya no. Ya nos llega música muy urbana que no transmite más que lo que dice. O sea, no tiene un significado más que lo que te están diciendo en tu cara. Esto es lo que quiero y ya. Que tiene su chiste también, pero no es lo mismo. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo ves el AFI como grupo en la actualidad? Pues yo espero que siga. Digo, si Placebo sigue, que es más o menos de la misma época,
Yo también espero que sigan innovando, aunque no sea de todo de mi agrado, que saquen cosas nuevas, porque es lo que hace falta. Sí, o sea, yo creo que ojalá que sigan. Yo la verdad, AFI lo escuché yo solamente los primeros 3 discos, la verdad. La de Sing the Sorrow, December Underground y la de Crash Love. Y hasta, yo creo que hasta ahí. Son los más famosos, sí, son los más famosos. Sí, porque la verdad yo los conocí por MTV. O sea, tengo que reconocer. Como la mayoría de nosotros, sí. Sí, además a mí me gusta mucho más la música, el rock clásico, el Britpop, el rock en español. O sea, ya es otra corriente, ¿no? Entonces, pues sí estaba un poco desconectado ya de ese estilo. Sí. Pero sí, AFI sí, pues sí tiene su lugar en la música, te puedes decir alternativa, hard rock, de Estados Unidos sobre todo, y que tiene toda su enorme fan base en la música, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Tiene mucha gente, muchos fans en Europa. En América Latina también, ¿eh? Sí, de América sí, también se me olvidó, porque incluso han venido a México muchas veces anteriormente. Sí, y tienen club de fans en línea, pueden buscarlo, se llama Disperfaction. Yo soy miembro, o sea, te llegan noticias interesantes y ahí te avisan cuando hay música nueva, te avisan antes que a los demás cuando hay música nueva, cuando hay mercancía, entonces está padre, y creo que sí tienen envíos a México, nunca lo he intentado, todo está en dólares. Sí. Más caro ahorita. Es caro ahorita. Sí. Pero sí, las noticias están interesantes cuando les hacen alguna entrevista y salen, cuando van a hacer alguna gira salen. Y pues han participado, estuvieron en el Vive Latino en 2014 y estuvieron también en un festival Pal Norte, creo que el mismo año o un año después. O sea, sí han venido a México. Sí, y les gusta mucho venir acá, bueno, lo que sabía. Pues sí, por los fans, creo que a muchas bandas les gusta por eso, porque la gente canta, la gente celebra. Y por cierto, ¿qué canciones recomendarías a la banda para que escuche AFI? Para que los conozca sobre todo. Sí estaba preparado. Hice un top 15 de canciones. Sí. Pero estas se las voy a dejar como sorpresa en una playlist en YouTube y en Spotify. Bueno. Sí, está bien. Sí, sobre todo que los que tengan Spotify, pues qué mejor que los escuchen ahí, ¿no? Entonces, para que ellos tengan a la mano cuáles son los que considera el mayor fan de AFI aquí en México, las mejores canciones del grupo. Y ya que también las escuché yo, la verdad, porque sí me hace falta repasar un poco su historial discográfico. Mira, sí, son 15 canciones, no de tan atrás en sus años primerizos. Pero sí, a partir de discos de antes de Sing the Sorrow, algunas cuantas para que conozcan el estilo y vean, se las dejo en orden para que vean cómo ha ido cambiando. Y por ahí unos bonus también que les bajan. Bueno, ya está muy bien, Oogie Boogie. No, pues muchísimas gracias para que toda la banda lo tenga ahí ya en su computadora y en su celular, ¿no? Porque acuérdense que si tienen premium, pues ya pueden acceder fácilmente. Sí. Sale, chiquen. Bueno, pues esta fue la sección de musical de Oogie Boogie. Vamos ya directamente a la sección de la Kinoplaza, nueva sección. Vámonos. ¿Me permite sus boletos, por favor? Les recordamos que no puede ingresar con alimentos que no hayan adquirido en la plaza. Recuerde guardar silencio durante la función y sea bienvenido a la Kinoplaza. Hola a todos, les habla el editor del capítulo del día de hoy con el aviso de que, como al Chicken le gusta mucho el tema que abordamos hoy en la sección de cine, tuvimos que acelerar la velocidad del audio con el fin de que no se extendiera durante los 40 minutos que el Chicken se puso a hablar, porque es un tema que le gusta mucho. Así que esperamos que sea de su agrado y que puedan seguir con nosotros en el podcast. Eso es todo. Estamos de vuelta aquí en Está de Podcast, aquí con Oogie Boogie y el servidor del Chicken. Vamos con... Estoy triste. ¿Por qué? Porque ya no me van a querer vender chetos. Porque ya te sientes joven, ¿o qué? ¿Todavía eres niño o qué? Sí, pero ya no, en Oaxaca. Eres en Oaxaca, todavía estás un poco lejos de ahí. Pero no sé, bueno, según había una iniciativa en donde iban a ver en la Ciudad de México si iban a ver esa nueva ley que iban a prohibir a menores de edad comprar comida chatarra y chetos y cosas así. Ya no los van a mandar por la coca a la tiendita.
al Oxxo. Vamos a tener que comer Nutrigrain, y Quaker y avena. Pues que muy nutritivo no es, ¿eh? No, ya sé, ¿Cuánto trae? no tiene nada de nutritivo esas cosas. Sí, Sí, pero mejor en fin, vamos a eso tener sí. que buscar otra cosa. Voy a tener que buscar otra cosa para pedirte. Eso sí, los tacos no le van a poner impuestos ni las tortas, según, ¿no? Pues, Pues ya ven, ¿eh? Como dice que es comida chatarra, pues ya sabes, estos nunca ponen atención nuestros gobernantes. pues mira, No, oye, bueno, hoy tenemos una nueva sección, sí, que ya vemos que estábamos pensándolo ya ponerlo en algún momento en el podcast, es acerca de la Kinoplaza. Como ustedes saben, Kino en alemán significa cine, es la sección de cine y películas que vamos a estar hablando todo con respecto tal vez a nuevos estrenos o a alguna director, actriz o actor en general. Obviamente por la situación de la pandemia pues no se puede hablar de estrenos como tal porque no hay actividad en sí, pero hoy vamos a hablar en este caso en mi turno, de un director que la verdad es de mis favoritos, y quiero que Oogie Boogie lo adivine, ¿no? A ver. ¿Cómo que tal pasa? ¿Sí va, le pasa va, pego? va. Sí. Ah, bueno, primero es un director latinoamericano, Ajá, ¿sí? ok, no Es sé, que hay varios. Es que está bien fácil. Bueno, segundo, es un director mexicano, ya. Son 3, ¿no? Los más importantes. Ya sé. A ver, dime uno. Guillermo del Toro, No, Iñárritu. no. No, pues ya ves, no estaba tan fácil. Ya no me acuerdo del nombre del otro. Cuarón. Cuarón, ándale, sí. Sí, mira, Alfonso Cuarón es mi director de cine favorito, es uno de mis favoritos prácticamente, y es de él a quien quiero hablar hoy, hablar un poco de la filmografía de él y de su estilo de cómo filma, ¿no? Cómo hace cine, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Bueno, tú, Oogie Boogie, ¿qué conoces de Cuarón, de Alfonso? Pues conozco Roma, Harry Potter. Pues Yo me acuerdo que lo conocí cuando salió la película tercera de Harry Potter. Sí, híjole, que vamos a hablar mucho. Pues primero es chilango, él es de la Ciudad de México. De la Roma. Ajá, de la Roma, Ajá. prácticamente. Y él nació el noviembre del 61, si no me mal recuerdo. Sí, Entonces ya tiene ya es grande, casi pues, 60 años, ¿no? a 58 por ahí, sí. Ujú. Entonces él para empezar tiene una familia que está muy conectado con el cine. Tiene un hermano primero que es director y guionista, que es Carlos Cuarón. Carlos Cuarón le ayudó al guión de Tu mamá también, ¿sí? El conocido, la película mexicana que vamos a hablar al rato. Y también tiene un hijo Jonás Cuarón, que Sí. ha hecho ya algunas películas, que yo creo que la que más conocen de él es la de Gravity, ¿no? no, sí, bueno, la de Gravity, porque fue el que hizo el guión con Alfonso él. Cuarón, Ajá. y hizo la de Desierto, la película con Gael García Bernal y él de Jonás Cuarón como director, y Alfonso creo que de productor. Ajá. Entonces, sí, eso para empezar, sí tiene una familia de mucho cine. Hay que tomar en cuenta que, bueno, primero Alfonso Cuarón siempre estuvo conectado al cine desde mucho tiempo. Primero porque en la colonia Roma, ya ves que, bueno, tú que conoces mejor, en la colonia están muy cerca los estudios Churubusco. Entonces, ¿Sí? Sí, por ahí. Es que iba mucho a esos estudios porque iba a ver, por ejemplo, cómo se hacían las películas. Después iba a las salas de cine. Ya ves que antes los cines eran solamente de una sala o de 2 salas a lo Sí. mucho. Y había muchos en No la está ciudad, tan cerca, chiquene. ¿no? Porque iba mucho No. por ahí. Yo creo que porque tenía coche, Ajá. porque tenía dinero. Bueno, es que la Roma Norte era una colonia de clase, me parece entonces clase media. media, pero pues en ese entonces casi todo México era pobre, güey. Sí, su papá hasta los abandonó, ¿no? Porque Sí. según la de Roma es autobiográfica. Ajá. Y él mismo en las entrevistas dice que era de clase media burguesa, o sea que sí tenían dinero. Sí, o sea, porque sí, su Eran- papá era médico, algo así. Sí, Entonces, él el de joven pues se la pasaba de que iba a los cines, ¿no? A los cines que había en toda esa parte. Que, si no me equivoco, en la Roma, ¿qué es lo que está cerca de la Roma? ¿Qué avenida atraviesa la Roma? pues las avenidas,
que no me Es fue el que nombre. en ese entonces, no sé porque se hicieron los ejes viales, como en esa Ajá. época, creo en los 60s. Sí. Hay varios ejes viales, pero la que pasa al lado de la Roma, Insurgentes, que es la que te lleva prácticamente sí. toda la ciudad. Y de ahí Sí. Insurgentes puedes agarrar Río Churubusco, cerca. Sí. Entonces, Pues te sí, lleva a los Río por ahí, Churubusco. a los estudios Churubusco, por ahí se iba. Ujú. Entonces, el punto es que se iba a diferentes, a los cines y de chavos se la pasaba viendo películas. En ese entonces era muy distinto también cómo se veía cine en ese entonces, en ese tiempo. Ya ven que ahora no era como ahora, que en los Cinépolis, en los Cinemex son que 15 salas y que puras películas de Avengers y de superhéroes, ¿no? Entonces, en ese entonces había mucha diversidad de películas para las salas de cine de ese tiempo. Había películas de Estados Unidos, obviamente, ¿no? De ese tiempo, de películas de Clint Eastwood, las películas de Hitchcock, ¿no? También en ese entonces llegaban películas de Italia, sobre todo las de Fellini, llegaban las películas de latinoamericanas, que había mucho, sobre todo en la Cineteca, que en ese entonces creo que apenas estaba fundando en ese tiempo, y las mexicanas, obviamente. Entonces, que había mucha diversidad de películas de todos los países del mundo, cosa que ahorita pues no hay. Y además que como el cine en ese entonces era financiado por el Estado, era muy barato ir al cine a ver una película. Entonces ya ves que había cines de permanencia voluntaria en que en un día te echabas 3 películas de jalón, ¿no? Es lo que dicen, sí. Entonces, y obviamente ya eso no se puede, porque ya eso ya es imposible. Y en ese entonces, y ahí pues el joven Alfonso pues empezaba a estudiar mucho las películas, cómo estudiaba los nuevos directores, y se impresionaba mucho, ¿no? De lo que mostraba. Pero había una película en específico que le impactó mucho, y es una película mexicana, y para él es de sus favoritas, así imprescindibles de su filmografía personal. Se llama Canoa, de Felipe Casals, en donde retrata la historia de unos estudiantes que fueron a la ciudad al pueblo de Canoa, Puebla, y que el pueblo, según la historia, porque según es una historia real, parece que fue una historia real, creyeron que eran simpatizantes del gobierno y los mataron, o incluso casi que los torturaron, ¿no? Y fue noticia nacional. El problema de esa situación de los estudiantes es que lo de ese hecho no tuvo no se difundió tanto en los medios de comunicación, porque en ese entonces estaba lo de la Guerra Sucia, ¿no? Que fue en el 75, y esa fue la historia de Canoa, ¿no? Y el Cuarón, como de joven, pues me impactó, ¿no? Le dije, ¿qué es esto? ¿No? Como una película mexicana muestra algo así, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a que a las películas mexicanas pues mostraban, ya sabes, la de la época de oro, ¿no? De Pedro Infante, de los charros, ¿no? De las historias, ¿no? De los charros, sí. De la historia del pobre y del rico, como que eran las mismas, ¿no? Y solamente destacaban las de Buñuel, ¿no? Que eran como las diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo se llamaba? Los Olvidados, ¿no? Los Olvidados, El Ángel Exterminador. Es la que hizo aquí en México. Ajá, Simón del Desierto. Entonces ya, desde ahí ya empezó a grabar, ¿no? Incluso grababa sus películas de cine de Super 8, hasta que entró en el CUEC, ¿no? Que en el CUEC, que es el Centro de Estudios en el CUEC es el Centro de Estudios Universitarios de Cinematografía de la UNAM, ¿no? Creo que ya tiene otro nombre, ¿no? Yo me acuerdo, porque acaba de cambiar de nombre. Ahora se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ahora se llama así. Ajá. Y ahí empezó, obviamente, a aprender aprender todas las nuevas dinámicas, su estilo tan distinguido de cómo hacer cine, ¿no? De cómo filmar una película. De hecho, en esa escuela es muy prestigiada, tiene mucho prestigio en todo el mundo, porque ahí salía, además de Cuarón, salió uno de sus mejores amigos que después se volvió casi que parte vital de su equipo de trabajo, que fue Manuel Lubezki, ¿no? ¿Sabes quién es? El director Chivo Lubezki. Chivo, sí. Que fue director de fotografía de casi la mayoría de sus películas. Entonces ahí se conocieron, y ahí empezó a aprender, ¿no? Porque tenía
muchísimos maestros que sabían de cine, o sea, y en ese entonces el CUEC estaba en una pequeña casa, no estaba en las instalaciones de la UNAM donde están ahora, era una casa, que no me acuerdo, ahí la verdad desconozco dónde era la ubicación anterior, pero era muy pequeño, pero ahí aprendió todo lo que es todos los conocimientos académicos. El punto es que no se graduó de la escuela debido a que tuvo como una rencilla con el director del CUEC de esa época. Según los rumores, porque hay muchos rumores, que Cuarón, ¿no? hubo como estas fricciones porque Cuarón iba a presentar una película pero hecha en inglés. Entonces, y en ese entonces sí, la escuela pues, sí estaba como muy en contra de que una película fuera de su escuela pues, estaba grabada en un idioma extranjero. Era en español o bye, ¿no? Entonces, pues dije, entonces pues, se casi que salió, pero lo que dice según Cuarón es que era para buscar chamba prácticamente, porque había nacido su hijo Jonás, ¿no? Entonces, tuvo hijo relativamente joven. Entonces, él estudió en la escuela, buscó trabajo y estuvo ahí como ayudante. Chicken, te estamos perdiendo, Chicken. ¿Sí? ¿Te estás perdiendo? Chicken, ¿Sí? te estamos perdiendo un poco. Ya te escucho. ¿Sí? Perdón, es que, disculpen, Sí, está lloviendo. Está lloviendo. Entonces, sí, se oye. Entonces, lo que pasa es que él estuvo en el MUNAL. Entonces, ¿sabes cuál es el MUNAL del Museo Nacional? Entonces, y ahí conocí a uno de los directores, que estuvo grabando, ha estado haciendo varias películas. En ese entonces el cine mexicano, pues ya saben que estaba en una época de crisis total en los 70s, entonces, y era muy difícil hacer una película. Entonces sí empezaba como que Alfonso primero empezó como asistente de dirección, después de fotografía, y al final empezaba a hacer su primera película. Hay un corto que es muy famoso de Cuarón y que incluso lo mostró en el CUEC, ¿no? Sí. Dejen, ahí lo debo de tener. Ahorita se lo digo al final. Aquí el punto es que ya después Cuarón sacó su primer cortometraje, ¿no? Ya en Emanuel Lubezki como fotógrafo a principios de los 90s, ¿sí? La película fue Solo con tu pareja, película mexicana, en donde estaba Daniel Jiménez Cacho, ¿no? ¿Te acuerdas de ese actor? Creo que sí. Sí, es que él sale mucho en películas, sí. Y sale en Club de Cuervos como El Entrenador. Y entonces, Solo con tu pareja salió en el 91, imagínense. Y en una época en que era muy difícil estrenar cine hecho en México en las salas, porque todos buscaban las películas de Estados Unidos. Entonces, fue como la primera película de Cuarón y de Emanuel Lubezki juntos, y que retrataba mucho, la historia estaba como muy interesante porque retrataba muchos temas que en ese tiempo, sobre todo en México, no eran común, como el hablar del SIDA, del VIH, que en ese entonces era prácticamente un tema tabú. Entonces, la película se puede decir que era una comedia, se puede decir comedia romántica, entre comillas, y que hablaba mucho acerca del personaje de Tomás, que era Daniel Jiménez Cacho, que se puede decir que era un mujeriego que siempre andaba en su ¿cómo se dice? Su departamento, y que conoce a un personal, ¿cómo se dicen los que trabajan en los aviones? Se me olvidó el nombre. Un sobrecargo. Aeromozo sobrecargo. Aeromozo sobrecargo, y ahí se da la historia de este encuentro amoroso, ¿no? O sea, hasta en un principio yo me confundí porque yo ya no lo vi en su tiempo, ya lo vi en VHS, pero la verdad sí me gustó mucho la película de Solo con tu pareja, y que ahora como que sí se le ha dado un cierto valor del que se merece, sobre todo al ser la primera película. Después, al ser una película tan llamativa, lo llamaron desde Hollywood y se fue a hacer su segunda película, que se llama La Princesita. ¿Sí? La Princesita, sí, me acuerdo de esa. Sí, ¿sí te acuerdas? Sí. La Princesita retrata, pues, se puede decir que es es su entrada a Hollywood, Cuarón. Y es una película, se puede decir que es un drama para niños prácticamente. O sea, es
y que se puede decir que es un cuento basado en la película de Pequeñas Damas o a Little Princess, ¿no? Que era una novela y que tuvo una versión hecha por Cuarón. Entonces tuvo cierto éxito, y que la verdad sí le gustó mucho a la crítica también. Después, unos años después, se puede decir que en el 97, 98, sacó su tercera película. Sería la de Grandes Esperanzas. Grandes Esperanzas, aquí fue una película como, híjole, complicada porque se basaba en la novela de Charles Dickens, ¿no? Para empezar. Y ya mucha gente como que ya le hacía mucho conflicto que un director extranjero, sobre todo, adaptara una historia muy clásica de los siglos XIX al siglo actual, bueno, en ese entonces. Y como que hizo mucho choque con la gente, como que dividió mucho al público. A muchos les gustó y a muchos no les gustó. Entonces, incluso ya esa película estaba actores ya muy reconocidos como Hugh Patton y Robert De Niro. Entonces, sí era como una película que ya de muy alto presupuesto para Cuarón, pero que desafortunadamente le fue muy mal en críticas y también en ganancias. No le fue muy bien, y eso le conllevó a que prácticamente casi que lo apartaran de Hollywood. Entonces, prácticamente Alfonso Cuarón se llevó mucho tiempo en no grabar nada, prácticamente nada. Entonces, hay que tomar en cuenta que como director Alfonso Cuarón es perfeccionista al 100%. De hecho, si se fijan, tiene una filmografía muy corta. No es un director que tiene muchas películas como Spielberg, ¿no? O como Scorsese. Sí, son muy poquitas. Se dedica muchísimo tiempo en hacer una película. Entonces, para ya la próxima película, que fue Y tu mamá también, sí tuvo que regresar hasta México. Se imagina regresar, o sea, desde Hollywood, ¿no? Estar ya, probar los mieles del éxito, entre comillas, y pues regresó a los principios, a las bases, ¿no? De por qué quiso hacer cine, ¿no? Por eso quiso hacer esta película de Y tu mamá también, que para mí es una de mis favoritas de él. Aquí primero empezó mucho, resaltó a dos actores, ¿no? A dos actores importantes, que eran Gael García Bernal y Diego Luna, que eran como que la base, y Maribel Verdú, que fue importantísimo, fueron las tres bases pilares de esta película, y que retrata la historia de estos, me acuerdo que era Tenoch, que era, según me acuerdo, era Gael García Bernal, y retrataban ¿cómo se puede decir? Que el viaje de tres chavos en un viaje por México, entre los estados, y retrataba las aventuras de tres chavos en un carro viejo. Así era la premisa principal de Y tu mamá también. Era muy simple, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en ese entonces regresó Manuel Lubezki también como director de fotografía. La historia retrataba, era muy simple, ¿no? Entonces sí, como que tomaba en cuenta mucho esta parte de mucho la jugarreta de los albures y el doble sentido. Entonces era la forma de ser de ese entonces, ¿no? Sí. El México del 2001, ¿no? Porque me acuerdo que fue en el 2001 que se lanzó la película. Y esa película no retrataba la historia de los tres chavos, ¿no? La historia de los tres chavos que eran Tenoch, Zapata y Luisa, ¿no? Que eran los personajes de Gael, Diego y Maribel. Sino la historia, mostraban la historia del México del 2001, prácticamente. Porque ahí mostraban en la película los pueblos, la ciudad, las familias, las fiestas, cómo era el ambiente de nuestro país en ese año, ¿no? Y ya cuando, por ejemplo, ya acabo de volver a ver esa película y ya lo vuelves a ver y ahora entiendes el por qué esa película. Retrata totalmente cómo era ese modus operandi de nuestro país en ese año, ¿no? Es una película, es un road movie, se llama, se dice así, que es una película grabada en carro prácticamente y que tiene escenas, un soundtrack muy chido también. Ahí se hizo famoso Marco Antonio Solís, por la película, y también
Molotov, porque por la canción Here Comes the Mayor se estrenó por parte del soundtrack de Tu Mamá También. Y pues bueno, Sí. fue tan el éxito de la película que se lanzó, fue nominado al Oscar por Mejor Guión, ¿sí? Y sin quedar nominado a Mejor Película Extranjera, porque en la Mejor Película Extranjera pusieron al crimen del padre Amaro por México, ¿sí? Y no pusieron Tu Mamá También, pero fue nominada a Mejor Guión. Imagínate, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de esa película? O sea, fue porque una película que nunca se había visto, o sea, fue tal impacto que a una de las más de las personas que más les gustó la película fue una escritora de novelas de magos para niños, que tú ya debes saber quién es, ¿no? Sí, J.K. Rowling. J.K. Rowling vio la película de Tu Mamá También. Ah, Y ¿en serio? dijo, ¿Así fue? Así fue. Y dijo, ese es el director que quiero para mi nueva película, que era la del prisionero de Azkaban. Ya. Pues también el viaje de chavos, ¿no? Sí. De hecho, ahí se influenció mucho en Tu Mamá También, porque ya ves que veía cómo era el crecimiento y la madurez de los tres jóvenes, que eran Gael, Diego y Maribel, ¿no? En la película, cómo tenían sus conflictos, sus situaciones de amor, y la autora era lo que quería retratar en su película, en Harry Potter, porque ya ves que las primeras dos sí eran el Harry Potter niño, esta todavía tenía un tono muy infantil, y lo que quería buscar en el prisionero de Azkaban era ya cambiar ya a un tono más juvenil, ya más un tono más oscuro. Ajá. Entonces, por eso yo en él, con Cuarón, dije, este es el director indicado. E incluso le mandó el guión del prisionero de Azkaban cuando Alfonso estaba grabando y Tu Mamá También. Entonces, y ahí lo estaba viendo, ¿no? Leyendo, e incluso no iba a aceptarlo prácticamente, porque decía, ay, qué flojera, no, esto es de novela para niños, ay. Y Guillermo del Toro, que es su amigo también, le dijo, oye, estás pendejo, ¿cómo vas a rechazar eso? No, acéptalo. Y lo aceptó, casi a regañadientes. Sí la sabía. Sí, y ahí está. Bueno, y el resto es historia. El prisionero en su momento fue un éxito instantáneo y de crítica. Mi película favorita. Sí, para mí también. Y eso que yo no soy muy fan de Harry Potter, la verdad. Harry Potter, ajá. Sí. No soy muy fan, ni de las películas, ni de las novelas. Libros, ajá. Entonces, y fue para mí favorita. Retrató perfectamente la madurez de los tres integrantes, ¿no? De los personajes principales. Sobre todo de Hermione, que es la que sí me sorprendió cómo creció en la película. ¿Sí? La retrató muy chido. Sí. Entonces, y bueno, obviamente, ya con el éxito de Harry Potter por Warner, que es la productora, pues, y gracias al éxito, pues, le dio como que la oportunidad de dar otro Harry Potter, pero dicen, ay, no, quiero ya otra cosa, ¿no? Harry Potter ya, que estuvo bien y ya. Y entonces, ya, bueno, obviamente ya saben lo que pasó, que se lo dio a David Yates, las otras películas de Harry Potter, y bueno, el resto es historia, tristemente, ¿no? Y bueno, después Harry Potter hizo una película muy interesante, que para mí mi película favorita de mi vida es la de Los Hijos del Hombre. Se lanzó en el 2006. Es una película casi que en un ambiente post-apocalíptico, ¿no? en un ambiente, en un mundo futurista en donde ya no hay nacimientos, que ya la humanidad ya no está creciendo porque ya no son fértiles. ¿Sí? Incluso está basada en una novela, lo que tengo entendido. La humanidad ya no puede parir las mujeres, y entonces la humanidad se está haciendo vieja, ¿sí? Las escuelas ya no funcionan, las guarderías están abandonadas, ¿sí? Hay una crisis política, económica, social. Y hay incluso me acuerdo que hablaba mucho de los efectos de los problemas que estaba viviendo, que ahorita tanto hemos tenido problemas de ese tipo, como el problema de la inmigración, el problema de la pandemia, ¿no? Hablaba de pandemias en ese entonces, que había afectado a la población, era una gripe, imagínense, o sea, que una película que todavía en este tiempo retrataba muchas cosas, ¿no? Que en la actualidad, pues sí nos afecta como personas. Y la historia era de que una persona, un político, tenía que rescatar a una joven que tenía un bebé, que estaba embarazada, ¿no? Y que tenía que rescatarla como de lugar y llevarla a una zona segura, una zona libre, después de que
una zona de seguridad, una isla, un barco, que era, se puede decir que era, le decían el Arca de Noé, porque era ahí donde todavía se estaban haciendo las investigaciones de cómo podían ser los humanos fértiles, pero tenía que atravesar todo Reino Unido, y el Reino Unido era un caos en ese entonces, ¿sí? El problema es que era la única persona embarazada del planeta, la única, ya, y por eso era como el milagro, ¿no? Híjole, y bueno, ya me enredaré mucho de la historia, porque sí es larga, pero vean la película, ¿sí? O sea, si no tienen la oportunidad, véanla, porque es grandiosa, y grabado por Emmanuel Lubezki también. Ya después sale, con Guarde sale Gravity, ¿no? Que creo que esta ya la conoces también, ¿no? La sí, de gravedad. La mayoría ya la conoce. ¿Qué te parece esa película? Muy buena cinematográficamente hablando. Ajá. Me hace muy bien planeada. Uh-huh. Y realmente es una experiencia inmersiva en el tiempo y en el lugar que te están planteando en la película. O sea, realmente sientes que estás viviendo lo mismo que las personas que salen ahí. Sí, bueno, esta sale Sandra Bullock, que es la personaje principal de la película, que es una astronauta que tiene que llegar Sandra a la Tierra. Sí. Sí, en ese tiempo. Y fue en el 2013, ya tiene tiempo. Entonces, Sí. En ese tiempo, bueno, le dio mucho énfasis a la experiencia 3D, porque sí, incluso tenías que ir al cine con tus lentes, así para ver la película en su máximo esplendor. Bueno, creo que fue la película que catapultó a Cuarón en Hollywood, sobre todo porque ganó el Oscar como mejor director y a Lubezki como mejor en cinematografía. Y bueno, fue la única película de ciencia ficción que ganó Oscars, ¿no? Entonces, y fue una revolución en su tiempo por el tipo de tecnología que usaba, porque usaba cámaras usadas por grúas que los usan las ensambladoras de automóviles, nada más. Y esa lo usaba para grabar a Sandra Bullock, que según flotando en el espacio. Entonces, pues era revolucionar la tecnología, ¿no? Como todo lo que hacía Cuarón. Y bueno, aunado también que fue muy exitosa la película, recaudó millones de dólares y le ayudó mucho a crecer mucho la fama de Alfonso. Sí. Ya después, ya como casi que para finalizar, porque Cuarón veía que ya estaba como que en un momento muy cómodo, porque ya veía que en Hollywood pues ya le daban, no, mira, te tengo esta película que es un remake, te tengo esta película que es de un guión de un político, tengo esta película de otra. Ya Hollywood, pues lo que le da, ya no le interesaban las películas que Hollywood le daba. O sea, ya ves que Hollywood tiene como sus guiones, ya lo mismo de siempre, ¿no? ¿Sí? Remakes, que sí, películas de guiones de estados basados en la historia norteamericana, y pues Cuarón dijo, ay, qué flojera. Entonces, lo que ya siempre tuvo en la mente desde joven en el CUEC, hacer una película autobiográfica, ¿no? Y en ese entonces empezaba a crear estaba empezando a hacer lo que se conoce ahora como Roma, ¿no? De poner en énfasis su película, su vida juvenil, ¿no? de joven, y con su familia y todo lo que vivía en el México de los 70s, ¿no? En ese entonces incluso no se iba a llamar Roma, se iba a tener otro nombre, pero ya como le pusieron Proyecto Roma en los documentos, ¿no? En los guiones que ya tenían hechos, pues ya le dejaron Roma, ¿no? Incluso el proyecto de Cuarón iba a ser tan diferente que él incluso en sus entrevistas ya había dicho que no iba a tener guión. O sea, una película sin guión, sobre todo en Estados Unidos, como que, pues, ¿qué pido? ¿Por qué? O sea, como que sin guión, o sea, nada. O sea, era la idea de él. Solamente grabar las escenas contemplativas, lo que iba a mostrar y se acabó. Pero lo que les mostraba en Participan, que era la productora de la película, era que dice, oye, güey, no mames, ¿cómo que vas a darme una película sin guión? Tengo que mostrarlo para que no haya, para cuestiones legales, ¿no? Para que haya un problema de que pues, me dicen, oye, ¿y esto qué? ¿O por qué? ¿Qué película es esto? ¿Qué? Sí. Y pues tuvo que hacer un guión pequeño, muy, muy poquito, de pocas hojas, ya para que tuviera la prueba, ¿no? Que es más que nada en cuestiones legales. Y ya después, y Roma se filmó, bueno, tú ya conoces más o menos la historia de cómo tuvo que cerrar la ciudad varias zonas de la Ciudad de México, tuvo que cerrar, bueno, ¿qué calle era la de donde fue lo de la matanza de Corpus, la matanza de la Guerra Sucia? ¿Qué calle era? No sé, chique, la verdad no sé. Bueno, pero si la que sale en la película, ¿no? ¿Del halconazo? Sí, halconazo. Entonces, sí, no sé, pero... Entonces, bueno, tuvo que cerrar
tuvo que cerrar varias, bueno, obviamente cerró la calle Tepeji, que es la de la colonia Roma, donde estaba la casa originalmente. Incluso adoptaron la casa de enfrente, porque la casa donde vivía Cuarón originalmente ya vivía otra persona. Y además ya estaba muy modificada, ya no era como antes. Entonces, y además, por ejemplo, para grabar la Avenida Insurgentes, en ese entonces, tuvo que irse hasta una fábrica que estaba por, no sé si era por Azcapotzalco o por ahí, ya ves que como, hay muchas zonas baldías, ¿no? Enormes por allá. Y tuvo que crear una Avenida Insurgentes de los 70s prácticamente. Entonces, y recrearla totalmente como tenía en sus pensamientos, ¿no? Porque ya ves que era muy distinta a la Insurgentes que la de ahora, que ahora con semáforos, y ya muy distinta. Y bueno, y aquí también lo interesante es que fue la primera película conocida de un director conocido que sale exclusivamente en Netflix también, que eso creo que fue un golpe durísimo al cine, a la industria, a las exhibidoras, a las productoras, a la academia también. O sea, fue como un golpe, o sea, yo considero que fue un golpe brutal porque cambió las reglas del juego totalmente. Una película de Cuarón, que ya en ese entonces era un director de los más grandes del cine, iba a salir exclusivamente en una plataforma de streaming. Ya no se iba a ver en una sala de cine. Entonces fue un conflicto muy duro entre la academia y algunos directores porque incluso tuvo Cannes, ya ves, Cannes lo iba a estrenar, pero debido a que en Francia, las reglas de Cannes decía que tú para que tú estuvieras en competencia, tú tenías que estrenar la película en los cines. Pero el problema es que como la película la iba a ser exhibida en Netflix, iba a ser en cine, dice, no, si no se exhibe en los cines, no puedes participar. Y fue a Venecia, ¿no? Y participó en Venecia y ganó, ¿no? el primer lugar, sería el primer premio. Sí. Y entonces ya llegaron los Óscares, ¿no? Llegaron los Óscares y fue algo muy curioso porque Roma ya estaba decidido, Roma ganó mejor director, mejor Cuarón, mejor fotografía Cuarón y mejor película extranjera, la primera para México. Aquí el punto es que ya decían muchos que ya estaba decidido que Roma iba a ganar mejor película, ¿sí? Porque era la mejor, o sea, la mejor del año prácticamente. Aquí el punto es que había un grupo muy poderoso en Hollywood de que hizo que Roma no ganara mejor película y que ganara Green Book, ¿no? ¿Ya te acuerdas de Green Book, la película que ganase en ese entonces? Sí. Entonces decían que uno de los pesos pesados de ese grupo que hizo que no ganara Roma, porque ya ves que hay mucho poder en Hollywood, en la academia, fue Steven Spielberg. Steven Spielberg siempre fue muy crítico de que las películas solamente se exhibieran en las plataformas de streaming. Y por ejemplo Roma, pues dije, ni de ninguna manera como que Roma va a ganar una película en los Óscares que solamente es en Netflix, ¿no? Entonces, pues fue como que la polémica en ese entonces. Ya, tanto así fue que El Irlandés, ¿no? La nueva película de Scorsese que fue el año siguiente, que fue nominada a casi todas las apartados y de Netflix, no ganó ni una, ¿sí? Y ahí muchos decían, no, ahí entre bambalinas que ahí tuvo que ver porque era de Netflix, ¿no? Entonces ya como que cerrando un poco, Cuarón, sí siento que es uno de los mejores directores ahorita del orbe, del mundo cinematográfico. Y ahorita como proyecto también va a ser algo, dicen que va a ser una serie en Apple TV, en la plataforma de streaming de Apple, ¿no? Entonces, que no se sabe nada, qué es lo que dicen, pero a ver qué pasa, a ver qué muestra este genio del cine. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinión tienes de Cuarón, ahora que todas las películas que ha tenido en su historia, que has visto ya varias incluso? Sí, se me hace como un director que puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la historia que quiera contar. Uh-huh. Puede adaptar diferentes estilos, diferentes narrativas y puede hacer una película exitosa. Yo creo que es como una característica de estos directores mexicanos, sus contemporáneos, que pueden tomar cualquier historia y como que darle su sello particular. Pues sí. Y bueno, pues hasta aquí termina mi parte de la larga parte de la Quinoplaza. ¿Qué te pareció Guibugi? Perdón si me la vi un poco. Perdón si me la vi un poco, ¿no? Se nota que no me gusta. Que no te gusta, sí. Pues interesante, chicken. Para todos los que les gusta el cine, pues ya tienen la historia casi completa de la filmografía de Cuarón en Wikipedia.
Ya ni Wikipedia, no manches. Sí, ¿no? Muy buena Bueno. investigación, chica. Ah, qué bueno. Espero que les haya gustado, ¿no? Porque para esto es el podcast, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir en esta de podcast nada más para la despedida. Estamos de vuelta aquí en esta de podcast, ya para despedirnos. ¿Qué tal, Sí, chica? ya. ¿Qué te pareció el capítulo de hoy? Diferente, ¿no? Sí, muy diferente y me gustó un chingo, la verdad. Sí, La verdad, se notó en la última sección. Sí. Pero de eso se trata. Sí, y me gustó mucho lo de AFI, la verdad, yo voy a andar escuchando, porque ya me dieron ganas de escuchar otra vez esas canciones. Ahora que estamos con el tema de la pandemia, yo creo que es un buen momento para retomar este tipo de cosas. Yo también estaba haciendo lo mismo con otras canciones, de otros grupos, música de principios de siglo, de este siglo, retomando sus canciones viejas y viendo también que abordan temáticas muy actuales, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo. Y les dejamos las recomendaciones en la lista de reproducción. Vamos a hacer una lista en YouTube y otra en Spotify para que la chequen. Sí, acuérdense que, bueno, ya saben que nuestro podcast está de podcast, ¿sí? Es pop, P-O-P, cast, Con K. K-A-S-T. Y estamos en YouTube y en Spotify, ¿no? Y próximamente en Facebook. En Facebook. Ajá. Y déjenos sus comentarios sobre algún tema que les gustaría que platicáramos. Y si quieren mandar saludos a los primeros que comenten, todavía no tenemos comentarios, porque ya tenemos más reproducciones. A los primeros que comenten, los saludamos en el siguiente podcast que grabemos. Bueno, Dale. sí, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido, la verdad, un placer. Nos estamos divirtiendo un buen, la verdad. Espero que les guste nuestro trabajo, que pues ya llevamos ya un tiempecito, ¿no? Unos varias semanas. Y pues aquí andamos, ¿no? Para esta temporada. Claro que Bueno. sí, esto fue esta de podcast. Nos despedimos, Oogie Boogie y Chicken. Sí, Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, cuídense. Esto fue esta de podcast con Chicken y Oogie Boogie. Nos vemos en la próxima.